Durante la gran cena familiar, mi nuera se jactó triunfalmente. Ahora yo mando en esta casa. Sus cuentas están congeladas por su propia seguridad. Todos aplaudieron como idiotas, celebrando mi derrota. Me incliné hacia mis hijos y le susurré: «Hijo, ¿realmente estás ciego ante todo esto?». Al instante se puso blanco como un fantasma, cubierto de sudor. Ella ladró: «¿Ciego? ¿A qué?». Ni siquiera se dieron cuenta de lo que les golpeó. Pero este viejo auditor de la oficina de impuestos ya había comenzado su juego, y la traición de la nuera no quedará impune. Antes de escuchar esta historia, tenemos un anuncio importante para ustedes. Lamentablemente, vamos a descontinuar este canal y pronto será eliminado. Si quieren seguir escuchando nuevas historias, suscríbanse a nuestro nuevo canal, Venganza Fría. El enlace estará en la colaboración con este video, en la descripción de este video y en los comentarios. Gracias por su atención. Mi nombre es Héctor Castillo. Tengo 68 años. Vivo en una gran ciudad, en una casa que terminé de pagar hace 23 años. Pasé 3 décadas como auditor senior en la oficina de impuestos, atrapando a personas que se creían más inteligentes que el sistema. Me jubilé en el año 2019, pensando que finalmente tendría paz. Resulta que el fraude más sofisticado que jamás encontraría estaba ocurriendo justo bajo mi propio techo. Déjenme contarles sobre mi hijo, Daniel. No siempre fue el hombre que no puede mirarme a los ojos al otro lado de la mesa del comedor. Recuerdo haberle enseñado a andar en bicicleta en nuestro patio trasero, con sus manitas aferradas al manillar. «No me sueltes, papá», gritaba. Nunca lo hice, no hasta que estuvo listo. Daniel tiene ahora 42 años. Trabaja como gerente de nivel medio en una empresa de logística. Un trabajo decente, un salario decente. Pero en algún punto del camino, mi muchacho perdió su carácter. Vi cómo sucedía lentamente, como el óxido carcomiendo el metal. Comenzó hace 4 años cuando trajo a Valeria a casa. Valeria Pérez. Ahora Valeria Castillo. Ella tiene 38 años. Con el tipo de sonrisa que te hace revisar tu billetera después. Cuando Daniel la presentó por primera vez, ella era todo encanto. «Señor Castillo, su hogar es hermoso. Daniel habla de usted constantemente». Apretó mi mano con las suyas. Sus ojos nunca parpadearon. He entrevistado a cientos de personas durante mi carrera. Malversadores, evasores de impuestos, estafadores. Todos tienen una cosa en común: exageran. Demasiado amigables, demasiado ansiosos. Valeria cumplía con todos los requisitos, pero Daniel estaba enamorado. ¿Y qué se suponía que debía decir? Se casaron 18 meses después. Hace 3 años, después de que mi esposa falleciera, la casa se sentía demasiado vacía. Cuando Daniel sugirió que él y Valeria se mudaran para hacerme compañía, acepté. Pensé que podría ser agradable. Pensé mal. Los cambios llegaron gradualmente, tan sutiles que casi me los pierdo. Primero, cosas pequeñas. «Papá, sería más fácil si yo me encargara de las facturas de los servicios públicos. Ya sabes, una cosa menos de la que preocuparte». Esa era Valeria, 6 meses después de mudarse. Su voz era dulce como la miel. Luego, «Deberíamos consolidar las cuentas por simplicidad. Daniel y yo podemos manejar todo el papeleo, y usted no debería molestarse con estos detalles financieros a su edad. Déjenos manejar todo». A mi edad, tenía 65 años. Había pasado 30 años desenmarañando los esquemas financieros más complejos que la oficina de impuestos había visto jamás. Pero claro, pagar una factura de electricidad aparentemente estaba más allá de mis capacidades ahora. Noté otras cosas también. Conversaciones que se detenían en seco cuando yo entraba en una habitación. Documentos dejados en la encimera de la cocina que desaparecían antes de que pudiera examinarlos. Mi correo llegaba ya abierto. «Oh, pensé que era correo basura. Lo siento», decía Valeria con esa dulce sonrisa de disculpa. Ella se hace llamar consultora financiera.
sin licencia, sin credenciales, solo unos pocos clientes privados a los que asesora sobre sus inversiones. La investigué una vez, no encontré nada, sin certificaciones, sin historial profesional, sin perfil profesional en línea. Solo una mujer que era muy, muy buena, haciendo que la gente confiara en ella. Su hermana mayor, Patricia, nos visita a menudo. Tiene 64 años, con una voz como un rallador de queso y opiniones sobre todo. Juntas se sentaban en mi sala de estar, susurrando y mirándome como si fuera un mueble que no se había movido en demasiado tiempo. Guardé notas mentales, viejo hábito de mis días de auditoría. Cada interacción sospechosa, cada comentario extraño, cada número que no cuadraba del todo. No escribí nada, demasiado arriesgado con ellas observando, pero lo recordaba todo. Entonces llegó la gran cena familiar. El comedor estaba lleno. Patricia y su esposo, algunos amigos, todos reunidos alrededor de una mesa cargada de comida, mi pavo, mi hogar. Valeria había organizado todo, sentándose en la cabecera de la mesa. Mi lugar. Pero no dije nada. El vino fluía, las risas llenaban la habitación. Observé a mi hijo, que bebía más rápido de lo habitual, evitando mi mirada como si pudiera quemarlo. Entonces Valeria se puso de pie, copa de cristal en mano, golpeándola suavemente con un tenedor. A todos, tengo noticias maravillosas que compartir. La habitación se quedó en silencio. Ella sonrió, esa sonrisa perfecta y ensayada, y me miró directamente. A partir de esta semana, oficialmente estoy manejando todas las finanzas de este hogar. Las cuentas de papá han sido congeladas por su propia seguridad y protección. Él estuvo de acuerdo en que sería lo mejor de esta manera. Solo quiero que todos sepan que estamos cuidando de él. Levantó su copa. Por la familia. Aplaudieron. Cada una de las personas en esa mesa aplaudió como focas entrenadas. Patricia radiaba de orgullo. Daniel miraba fijamente su plato, su tenedor inmóvil. Yo no aplaudí. Me senté perfectamente quieto, viendo a mi nuera disfrutar de su momento de triunfo. Congeladas. Mis cuentas estaban congeladas, por mi seguridad. Lo bueno de trabajar para la oficina de impuestos es que aprendes a controlar tu rostro. Me he sentado frente a hombres que robaron millones. Les sonreí, hice una pequeña charla. Todo mientras construía un caso que los encerraría por años. Así que sonreí ahora. Asentí levemente. Jugué al anciano confundido que esperaban que fuera. Pero por dentro, algo frío y afilado estaba tomando forma. No ira. La ira te vuelve estúpido. Esto era reconocimiento. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Después de la cena, mientras todos socializaban en la sala de estar, noté un documento en la mesa auxiliar cerca de la entrada. Parecía legal. Oficial. Un poder notarial. Mi nombre, mi dirección, mi firma. Excepto que yo nunca lo había firmado. Nunca había visto este documento antes. Levanté la vista lentamente. Daniel me observaba desde el otro lado de la habitación. Su rostro pálido como la tiza. Sus manos metidas profundamente en sus bolsillos. Cuando nuestros ojos se encontraron, miró hacia otro lado inmediatamente. Mi hijo lo sabía. Él sabía lo que su esposa estaba haciendo. Y no dijo nada. Dejé el documento con cuidado, exactamente donde lo había encontrado. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua, y me paré junto a la ventana, mirando hacia el patio trasero, donde le había enseñado a mi hijo a andar en bicicleta. Ella pensó que estaba lidiando con un anciano indefenso. No tenía idea de lo que acababa de comenzar. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, haciendo números en mi cabeza. 3 años de cuentas consolidadas. 3 años de documentos que firmé sin leer con suficiente atención, o que no había firmado en absoluto. 3 años de la dulce sonrisa de Valeria y sus sugerencias útiles. ¿Cuánto había tomado? ¿Qué tan profundo llegaba esto? A la mañana siguiente,
Esperé hasta que la casa estuviera en silencio. Daniel se había ido a trabajar temprano, evitando desayunar conmigo. Valeria estaba en el dormitorio principal, mi antiguo dormitorio principal, el que compartí con mi esposa durante 35 años, haciendo lo que sea que hacía todo el día. Bajé al sótano. Las casas viejas tienen secretos. La mía tiene una caja fuerte detrás de un panel falso en el área del taller, oculta detrás de mi banco de trabajo donde restauro relojes antiguos. Es un pasatiempo que requiere paciencia y precisión. No puedes apresurar un mecanismo de 100 años. También significa que paso horas solo en el sótano y nadie lo piensa 2 veces. Instalé esa caja fuerte hace 20 años. Adentro, copias de cada documento importante que he firmado, certificados de nacimiento, escrituras de propiedad, registros de impuestos y muestras de firmas que abarcan décadas. ¿Paranoia de viejo auditor? Quizás. Pero la paranoia es solo reconocimiento de patrones que aún no se ha probado que sean correctos. Saqué mis muestras de firma y las comparé con una fotografía que había tomado de ese documento de poder notarial. La falsificación era buena, muy buena. Pero la letra C de mi apellido estaba mal. Mi C mayúscula tiene una inclinación distintiva hacia atrás, una peculiaridad de mis 20 años. Esta C se mantenía recta, perfecta, de libro de texto. Nadie falsifica una firma haciéndola demasiado pulcra. Pero Valeria no sabía eso. Fotografié todo. Guardé las imágenes en una cuenta segura en la nube que ella no sabía que existía. Luego puse todo de vuelta exactamente como estaba. Recordé el día que Valeria se mudó hace 3 años. Había llegado con Daniel cargando cajas. Yo estaba en la sala de estar con el piano de mi esposa. Lo habíamos conservado aunque ninguno de los dos tocaba. Oh, eso es hermoso, había dicho Valeria pasando sus dedos por las teclas de marfil. ¿Toca usted, don Héctor? No, mi esposa iba a aprender. ¡Qué dulce! Sabe, tomé lecciones cuando era niña. Tal vez podría tocar para usted alguna vez. Nunca lo hizo. En 6 meses, el piano estaba en el garaje. En 1 año, sugirió venderlo. Me negué. Su rostro cuando dije que no, solo por un momento, antes de que la máscara volviera a su lugar. Debería haber prestado más atención a esa mirada, fría, calculadora. La mirada de alguien recalculando una ecuación después de obtener una variable inesperada. Alrededor del mediodía, Valeria apareció en la cocina donde me estaba haciendo un sándwich. «Buenos días, papá». Estaba alegre, radiante, como si el anuncio de anoche fuera perfectamente normal. «¿Cómo se siente hoy? ¿Durmió bien?» «Bien, gracias». «Bien, bien. ¿Puedo prepararle un té?» «Se ve un poco cansado». «Estoy bien». Me estudió por un momento con la cabeza ligeramente inclinada, como un pájaro examinando un gusano. «¿Sabe? Lo que dije anoche sobre manejar las cosas realmente es para mejor. Daniel y yo solo queremos asegurarnos de que no esté estresado por las finanzas. Se ha ganado un descanso». Le sonreí. La misma sonrisa que le había dado a un hombre que malversó $4 millones de un hospital infantil. «Eso es muy considerado, Valeria. Somos familia», dijo ella. «¿Eso es lo que hace la familia?» Familia. La palabra sabía a ceniza en mi boca. Asentí y llevé mi sándwich arriba. Cerré la puerta con llave. Luego abrí mi computadora portátil y comencé a buscar. Abogado de abuso financiero a personas mayores. Abogado de la Ley de Protección de Adultos. Explotación financiera. Adultos mayores. Ayuda legal. Los resultados fueron reveladores. La ley toma el abuso de ancianos muy en serio. La explotación financiera de adultos mayores de 65 años es un delito grave. La falsificación es un delito grave de clase C, que conlleva hasta 6 años de prisión. Si pudiera probar lo que había hecho, Valeria no solo perdería el acceso a mis cuentas, perdería su libertad. Lo encontré en la página 2. Gerardo Martínez, abogado, especializado en abuso de ancianos. 200 reseñas, 4.8 estrellas.
Ni un solo caso perdido de este tipo en 5 años. Programé una consulta para la semana siguiente, usando una computadora de la biblioteca y una tarjeta de crédito que Valeria no conocía. Esa noche, escuché la voz de Patricia desde la planta baja. Estaba al teléfono. Su tono chirriante atravesaba las delgadas paredes de la vieja casa. Honestamente, está empeorando. El pobre Héctor olvidó qué día era ayer. Me preguntó 2 veces si era domingo. Daniel está preocupado por él, naturalmente. Todos lo estamos. Podría ser hora de discutir opciones, ¿sabes? Por su propio bien. Yo no había olvidado nada. Le había preguntado sobre el domingo, porque fue cuando ella dijo que se iría, y yo esperaba que fuera verdad. Pero ahí estaba, el terreno preparándose, la narrativa construyéndose, el viejo y confundido Héctor, olvidando cosas, necesitando supervisión, necesitando a alguien que maneje sus asuntos. No solo me estaban robando, estaban construyendo un caso para declararme incompetente. Me senté rodeado de relojes antiguos que había restaurado a lo largo de los años, cada uno un rompecabezas que había resuelto. Paciencia y precisión. Encuentra el engranaje roto, arréglalo. Esto no era tan diferente, solo un mecanismo más peligroso. Pensé en Daniel, mi hijo, que no podía mirarme a los ojos, que bebió demasiado en la cena, que permitió que su esposa se pusiera de pie en mi casa y anunciara que había tomado el control de mi vida. ¿Cuándo lo perdí? Las preguntas no me ayudarían ahora. Lo hecho está. Lo que importa es lo que viene después. Más tarde esa noche, fui a vaciar el bote de basura del pasillo. En el fondo, debajo de pañuelos arrugados, un sobre del primer banco de la ciudad. Dirigido a mí, ya abierto. Estaban interceptando mi correo ahora. Me quedé allí en el pasillo oscuro, sosteniendo ese sobre rasgado, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Los últimos rastros de duda desaparecieron. Esto era la guerra, y Valeria no tenía idea de que acababa de declarársela. A alguien que había pasado 30 años aprendiendo exactamente cómo ganar. La consulta con Gerardo Martínez estaba programada para la semana siguiente. Llegar allí sin que Valeria lo supiera sería la primera prueba. La había estado observando más cuidadosamente desde la cena familiar. Una vez que sabes que alguien es un depredador, empiezas a notar las pequeñas señales, las microexpresiones, las pausas calculadas, la forma en que sus ojos rastreaban objetos valiosos en las habitaciones como un gato rastreando ratones. La mañana de mi cita, anuncié en el desayuno que iría a la biblioteca. ¿La biblioteca? Valeria levantó la vista de su teléfono, cejas levantadas. ¿Para qué? Investigación. He estado pensando en escribir mis memorias. 30 años en la oficina de impuestos. Hay historias que podría contar. Tomé un sorbo de café. Probablemente aburrido para la mayoría de la gente, pero mantiene la mente de un anciano aguda. Ella sonrió, pero capté el destello de molestia. Otra variable inesperada en su ecuación. Eso es agradable, papá. ¿Daniel? ¿No es agradable? Daniel gruñó algo en su tazón de cereal. Apenas me había mirado desde la cena familiar. Caminé a la biblioteca, 3 cuadras. Luego pedí un Uber desde allí. La oficina de Gerardo Martínez estaba en el centro, en la calle principal, en una de esas torres de cristal que albergan abogados, contadores y otros profesionales que se ganan la vida desenredando los desastres de otras personas. Martínez era más joven de lo que esperaba, 55 años, tal vez. Traje oscuro, apretón de manos firme, ojos que me evaluaron rápida y eficientemente. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de certificados enmarcados y algunos recortes de periódicos sobre casos que había ganado. Señor Castillo, por favor, siéntese. Mencionó abuso financiero a personas mayores por teléfono. Me senté. Saqué mi teléfono. Le mostré las fotografías del poder notarial. Este documento apareció en mi cena familiar. Mi nuera anunció ante una sala llena de invitados que ahora ella controla mis finanzas. Ese es mi nombre en este papel.
Esa es supuestamente mi firma. Hice una pausa. Nunca lo firmé. Martínez estudió la imagen, haciendo zoom en la firma. ¿Estás seguro? Fui auditor senior de impuestos durante 30 años. He examinado miles de firmas. Esta es una falsificación. Buena, pero no lo suficientemente buena. Mire la letra C. Él miró. Luego me miró con nuevo interés. La C se inclina mal, dijo lentamente. La suya se inclina hacia atrás. Exactamente. Quien falsificó esto usó un ejemplo del libro de texto de la letra. No sabían sobre mi peculiaridad. Martínez dejó el teléfono. Señor Castillo, si esto es lo que dice que es, estamos ante una falsificación de delito grave. En este estado eso es un delito grave de clase C. Hasta 6 años. Si ella ha estado usando este documento para acceder a sus finanzas, eso es explotación financiera de un adulto mayor. También un delito grave. Sospecho tanto. Pero tengo que ser honesto con usted. La sospecha no es prueba. Necesitamos documentación, registros bancarios, historiales de transacciones, un análisis forense de esta firma por un experto certificado. Se reclinó. ¿Tiene acceso a sus registros financieros? Ella está interceptando mi correo. Pero tengo otros recursos. Le conté sobre la caja fuerte, las copias que había guardado, las fotografías almacenadas en la nube. Martínez asintió lentamente. Usted no es lo que esperaba, señor Castillo. La mayoría de la gente subestima a los ancianos. Es una cualidad útil. Casi sonrió. Voy a recomendarle a alguien, una investigadora privada llamada Rocío Torres. Se especializa en casos de fraude financiero, discreta, minuciosa, y sabe cómo reunir pruebas que se sostengan en la corte. Escribió un nombre y un número en una tarjeta. Mientras tanto, no los confronte. No deje que sepan que sospecha algo. ¿Puede hacer eso? He estado interpretando un papel durante 3 años sin saberlo. Interpretar uno intencionalmente no debería ser más difícil. Le pagué $2,500 en efectivo. Dinero del fondo de emergencia en mi caja fuerte que Valeria no sabía que existía. No preguntó de dónde venía. Discreción profesional. El viaje en Uber de regreso costó $34. Hice que el conductor me dejara a 2 cuadras de casa para poder acercarme a pie, como si hubiera caminado desde la biblioteca. Valeria estaba esperando en la sala de estar cuando entré por la puerta. ¿Cómo estuvo la biblioteca? Educativa. Colgué mi abrigo. Encontré material interesante sobre la estructura de las memorias. ¿Sabía que las memorias más exitosas comienzan con un incidente dramático? Algo que enganche al lector. Fascinante. Me estaba observando demasiado de cerca. Estuvo fuera mucho tiempo. Los viejos caminan despacio y la biblioteca tenía sillas cómodas. Comencé a subir las escaleras. Creo que descansaré antes de la cena. ¿Papá? Me di la vuelta. Ella sostenía algo, un pequeño trozo de papel. Estaba lavando ropa antes. Encontré esto en el bolsillo de su chaqueta. Ella lo levantó. Un recibo de Uber. $34 es un largo camino desde la biblioteca. El aire en la habitación cambió. Podía sentirla calculando, revaluando, tratando de averiguar qué movimiento había hecho yo que ella no había anticipado. Mantuve mi rostro agradable, levemente confundido. El anciano aturdido que ella esperaba. ¿Uber? No sé qué es eso. Debe ser de antes. Tal vez Daniel dejó algo en mi bolsillo. Esta chaqueta es suya, papá. La reconozco. Entonces no lo sé. Estas cosas pasan cuando tienes mi edad. Me encogí de hombros y me volví hacia las escaleras. La memoria no es lo que solía ser. Sentí sus ojos en mi espalda todo el camino hacia arriba. Ella no estaba segura. Todavía no. Pero la primera grieta había aparecido en su plan perfecto. Las semanas entre la cena familiar y la Navidad pasaron en una tensión extraña y suspendida. En la superficie, nada había cambiado. Valeria todavía sonreía su dulce sonrisa. Daniel todavía evitaba mis ojos.
Patricia todavía llamaba semanalmente para verificar la memoria del pobre Héctor, pero por debajo, todo estaba cambiando. Había contratado a Rocío Torres el día después de conocer a Martínez. Ella tenía 34 años, rasgos afilados, con el tipo de mirada directa que te hacía querer decir la verdad, ya sea que quisieras o no. Nos reunimos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Territorio neutral, sin rastro de papel. Necesito que averigüe todo sobre Valeria Castillo, le dije. Apellido de soltera Pérez, afirma ser consultora financiera. ¿Qué tipo de todo? Historial profesional, lista de clientes, cualquier queja, demanda o investigación criminal. Quiero saber con quién ha trabajado y qué pasó con ellos. Rocío no escribió nada. Solo escuchó, asintió y nombró sus honorarios. Le pagué $1,500 como anticipo. Señor Castillo, dijo antes de que nos separáramos. En mi experiencia, las personas que roban a la familia suelen tener práctica. Si le está haciendo esto a usted, probablemente no sea el primero. Eso es exactamente con lo que cuento. Mientras tanto, jugué mi parte. El suegro confundido y dócil que arrastraba los pies por su propia casa como un invitado. Cada mañana, Valeria me controlaba con esa voz sacarina. ¿Durmió bien, papá? ¿Necesita algo? Cada noche, me retiraba a mi habitación temprano, alegando fatiga. Lo que ella no sabía era que yo estaba observando, catalogando, construyendo un caso en mi cabeza. Noté cómo siempre se posicionaba entre el buzón y yo. Cómo aparecía repentinamente cada vez que yo estaba cerca de la computadora. Cómo alejaba a Daniel de las conversaciones privadas conmigo. La Navidad llegó con toda su falsa alegría. Valeria había decorado la casa, mi casa, con adornos costosos y un árbol que debió costar $300. Pagado con mi dinero, sin duda. Había invitado a Patricia y a algunos de sus amigos a cenar, recreando la dinámica de la cena anterior. Los regalos bajo el árbol estaban envueltos en papel dorado. Cuando los abrimos, recibí artículos prácticos, calcetines, un suéter, un libro sobre cómo mantenerse mentalmente activo en los años dorados. Sutil. Valeria recibió joyas. Daniel recibió nuevos palos de golf. Hice las cuentas. Solo las joyas probablemente costaron $2,000. Dinero que ella me había quitado, transformado en un regalo para ella misma. Había una elegante ironía allí, si tenías el estómago para ello. Después de la cena, observé a Daniel. Estaba bebiendo de nuevo. No cayéndose de borracho, sino constantemente, metódicamente. La forma en que un hombre bebe cuando intenta ahogar algo. Sus manos temblaban ligeramente cuando servía. Se reía demasiado fuerte de los chistes de Valeria. Estaba de acuerdo demasiado rápido con sus opiniones. Mi hijo tenía miedo de su propia esposa. Cuando los invitados finalmente se fueron y Patricia se había ido a la habitación de invitados, encontré a Daniel solo en la cocina cargando el lavavajillas. Me acerqué en silencio. Me paré a su lado. ¿Hijo? Se estremeció. Realmente se estremeció como si hubiera levantado una mano contra él. ¿Papá? No te escuché entrar. ¿Daniel? Me incliné más cerca. Bajé mi voz a apenas un susurro. Dime algo. ¿Estás verdaderamente ciego a todo esto? Se puso blanco. No pálido. Blanco como si alguien le hubiera drenado la sangre de la cara. El sudor brotó en su frente. Sus manos dejaron de moverse. ¿Ciego a qué? Las palabras salieron estranguladas. Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria cortó desde la puerta. ¿Ciego a qué? Ella estaba allí, con un paño de cocina en la mano, ojos afilados como vidrios rotos. Había estado escuchando. Por supuesto que había estado escuchando. Me volví para enfrentarla, sonreí mi suave sonrisa de anciano. ¿A qué velada tan maravillosa fue esta, Valeria? La comida, la compañía, las decoraciones. Realmente te luciste. Han pasado años desde que esta casa se sintió tan festiva. Ella no se lo tragó. Podía ver la sospecha cristalizándose detrás de sus ojos. Pero no podía confrontarme sin revelar su propia paranoia. Bueno, dijo lentamente.
Tratamos de hacer las cosas especiales. La familia es lo que importa. Efectivamente lo es. Daniel había reanudado la carga del lavavajillas, sus movimientos mecánicos, su rostro aún ceniciento. Él sabía que algo estaba pasando. Simplemente no sabía qué. Me disculpé y fui a mi habitación. En mi teléfono, seguro en mi habitación cerrada con llave, encontré un correo electrónico de Rocío Torres. El primer informe, lo leí 3 veces. Valeria Pérez no tenía licencia como consultora financiera. Nunca había tenido una. Había asesorado al menos a 3 clientes ancianos durante la última década. Todos viudos o viudas. Todos con activos significativos. Todos los cuales habían presentado quejas que luego fueron retiradas o desestimadas por falta de pruebas suficientes. El nombre del tercer cliente saltó hacia mí. Eduardo Herrera, 73 años. Viudo. Murió 6 meses después de que Valeria comenzara a manejar sus finanzas. Causa de muerte, insuficiencia cardíaca. Su patrimonio había sido casi agotado para el momento de su muerte. Dejé el teléfono. No era solo una ladrona, era una depredadora, una profesional, y yo era su último objetivo. La pregunta ya no era si contraatacar. La pregunta era cómo asegurarme de que nunca le hiciera esto a nadie más. El año nuevo llegó sin celebración. Valeria había organizado una pequeña reunión. Solo ella, Daniel, Patricia y yo. Y veríamos caer la bola en la televisión mientras bebíamos champán que costaba $60 la botella. Mi dinero, naturalmente. Brindé por los nuevos comienzos y vi los ojos de Valeria estrecharse ligeramente. Todavía estaba tratando de averiguar qué sabía yo, qué estaba planeando. La incertidumbre la estaba carcomiendo, haciéndola descuidada. Bien, una semana después del Año Nuevo, Rocío Torres envió su segundo informe. Este era más detallado y más condenatorio de lo que esperaba. Había obtenido copias de mis extractos bancarios a través de métodos sobre los que no pregunté. Algunas cosas es mejor dejarlas sin cuestionar cuando estás construyendo un caso. Los números contaban una historia clara. Durante los últimos 18 meses, $47,300 habían desaparecido de mis cuentas. El desglose era casi artístico en su audacia. $12,000 para la renovación de la cocina. Miraba mi cocina cada mañana. Los mismos gabinetes, las mismas encimeras. El mismo piso que cuando mi esposa y yo los instalamos hace 15 años. Ni un solo clavo había sido martillado. $8,500 para gastos médicos. Mi seguro médico cubría todo. No había pagado una factura médica de mi bolsillo en años. Cada visita al médico, cada receta, cada chequeo, cubierto. $15,800 en transferencias directas a una cuenta, registrada a nombre de Valeria Castillo. Honorarios de gestión financiera, decían las líneas de memo, por administrar dinero que simultáneamente estaba robando. $11,000 en retiros de efectivo. No se necesita explicación. El efectivo es irrastreable. Por eso a los criminales les encanta. Me senté en mi taller del sótano, rodeado por el tic-tac silencioso de los relojes restaurados, y leí los números de nuevo. $47,300. Suficiente para comprar un auto nuevo. Suficiente para la matrícula universitaria de alguien. Suficiente para vivir un año si fueras cuidadoso. Desaparecido. Tomado por una mujer que me sonreía cada mañana y preguntaba si había dormido bien. La rabia que sentí fue fría y enfocada. No del tipo caliente y cegador que te hace hacer cosas estúpidas. Esta era la rabia de un auditor que había encontrado fraude, metódica, paciente, construyendo hacia un ajuste de cuentas. Pero Valeria tampoco se estaba quedando quieta. 2 semanas después, una mujer apareció en nuestra puerta. Atuendo profesional, portapapeles, sonrisa amigable pero evaluadora. Señor Castillo, soy Sandra Vega, de los Servicios de Protección para Adultos. Estoy aquí para realizar una evaluación de bienestar. Valeria apareció detrás de mí, su rostro un retrato de preocupación. Sandra, muchas gracias por venir.
Hemos estado tan preocupados por papá últimamente. Las dejé entrar. Dejé que Sandra me sentara en mi propia sala de estar mientras Patricia, que había llegado coincidentemente esa mañana, me rodeaba cerca, sacudiendo la cabeza con tristeza y haciendo pequeños sonidos de lástima. «Señor Castillo», comenzó Sandra. Su familia ha expresado preocupaciones sobre su estado cognitivo, específicamente problemas de memoria, confusión sobre fechas y horas, dificultad para manejar tareas diarias. Miré a Valeria. Ella había arreglado sus facciones en una expresión de amorosa preocupación. Era magistral, realmente. Material de premio de la academia. «Ya veo», dije. «¿Y qué le gustaría saber?» Durante la siguiente hora, Sandra hizo preguntas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente actual? ¿Podía contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7? ¿Sabía mi dirección? ¿Mi número de seguro social? ¿Los nombres de mis parientes? Respondí cada pregunta correctamente. Recité mi lista de medicamentos, que Valeria había estado manejando, de memoria, incluyendo dosis y horarios. Describí mi rutina diaria en detalle. Resolví un rompecabezas lógico simple que ella presentó sin dudarlo. Cuando preguntó sobre mi carrera, se lo conté. 30 años con la oficina de impuestos, auditor senior. Cientos de casos involucrando fraude financiero y evasión de impuestos. La pluma de Sandra se detuvo sobre su portapapeles. Miró a Valeria con una expresión diferente ahora. Más escéptica, más cuestionadora. «Señor Castillo», dijo cuidadosamente. «Basado en esta evaluación, encuentro que usted es mentalmente competente por completo. Cognición clara, memoria excelente, sin signos de confusión o desorientación». La sonrisa de Valeria se congeló en su lugar. Solo por un momento. Apenas un parpadeo, pero lo capté. La rabia detrás de sus ojos rápidamente sofocada. «Esas son noticias maravillosas», dijo ella con la voz tensa. «¿Estábamos tan preocupados? Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad?» Después de que Sandra se fue, Valeria desapareció en el dormitorio principal y no salió durante horas. Podía escuchar su voz a través de las paredes. Al teléfono con su abogado, probablemente, o con su hermana, tratando de averiguar su próximo movimiento. La semana siguiente, me reuní con Martínez en su oficina. Había recibido el informe completo de Rocío. «Señor Castillo, tenemos suficiente para una demanda civil, explotación financiera, incumplimiento del deber fiduciario, fraude. Podemos presentarla mañana si quiere». «¿Y los cargos penales?» Se reclinó en su silla con los dedos entrelazados. «Eso es más complicado. Para que el fiscal de distrito tome esto en serio, necesitamos pruebas documentadas de actividad criminal en curso. Algo que no puedan desestimar como una disputa familiar». Hizo una pausa. «Lo que tenemos prueba que ella tomó su dinero. Lo que necesitamos es prueba de que todavía lo está intentando». Entendí. El pasado no era suficiente. Necesitábamos que ella mostrara sus verdaderos colores en tiempo real, en cámara, en papel, de una manera que no pudiera ser negada. «Creo», dije lentamente, «que tengo una idea». La trampa era elegante en su simplicidad. Las mejores siempre lo son. 2 semanas después de mi reunión con Martínez, abrí una nueva cuenta bancaria en el banco regional, diferente del banco donde Valeria había establecido su control. Deposité $3,000, sacados del efectivo que había mantenido oculto en mi caja fuerte del sótano, para exactamente este tipo de emergencia. Luego hice algo descuidado, algo que un anciano con memoria fallida podría hacer. Dejé el extracto de cuenta en la encimera de la cocina. Solo por unos minutos. Solo el tiempo suficiente para que Valeria pasara de camino al lavadero. Observé desde la puerta, fingiendo estar absorto en el periódico mientras sus ojos captaban el papel. Vi cómo se ensanchaban ligeramente mientras leía el nombre del banco, el número de cuenta, el saldo. $3,000, sentados en una cuenta que ella no conocía. Dinero que no estaba bajo su control. Ella no dijo nada, solo pasó de largo. Recogió su canasta de ropa,
y continuó como si nada hubiera pasado. Pero vi sus manos apretarse en las asas de la canasta, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vi el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Para alguien como Valeria, eso era intolerable. Un activo que ella no controlaba, era un activo que no podía robar. Volví a mi rutina, trabajando en el sótano con mis relojes, fingiendo dormir la siesta en mi sillón, arrastrando los pies por la casa como el anciano inofensivo que ella creía que yo era. Y esperé. Exactamente 8 días después, recibí una carta del Banco Regional. Estimado señor Castillo, leía. Le escribimos para informarle de un intento de acceso no autorizado a su cuenta. Un individuo identificándose como su representante intentó obtener información sobre su cuenta, utilizando documentación que no pudo ser verificada. Según nuestros protocolos de seguridad, no se divulgó información y este incidente ha sido registrado. Por favor, contacte a nuestro departamento de fraudes a su más pronta conveniencia. Leí la carta 3 veces. Luego me recosté en mi silla y sonreí. Ella había mordido el anzuelo. Caminó directamente hacia la trampa como un pez hambriento mordiendo un gusano. Intentó acceder a una cuenta a la que no tenía derecho, utilizando documentos falsificados que no pasaron la verificación del banco. Y ahora había un registro documentado de ello. Un delito federal, fraude bancario, robo de identidad. El tipo de evidencia que hace que los fiscales se sienten y presten atención. Conduje a la oficina de Martínez esa tarde, tomando un Uber desde la biblioteca como de costumbre. Le entregué la carta sin decir una palabra. La leyó. Luego me miró con algo parecido a la admiración. Señor Castillo, ¿planeó esto? Pude haber anticipado ciertos comportamientos. Esto es. Sacudió la cabeza lentamente. Esto es federal, fraude bancario, intento de robo de identidad, combinado con los cargos estatales por explotación financiera y falsificación. Ella está enfrentando un tiempo serio en prisión. ¿Qué tan serio? Si presentamos todo esto junto, de 10 a 15 años, dependiendo del juez y cuánta evidencia adicional surja. Y, señor Castillo, en mi experiencia, las personas como ella siempre tienen más víctimas. Asentí. El número no me trajo alegría, pero trajo algo cercano a la satisfacción. La justicia no siempre es agradable, pero es necesaria. Esa noche, me reuní con Daniel en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me había enviado un mensaje de texto esa mañana. «Papá, ¿podemos hablar a solas, por favor?» Y yo había aceptado, a pesar de mis reservas. Se veía terrible. Bolsas bajo sus ojos como si no hubiera dormido en semanas. Manos temblando ligeramente mientras envolvían su taza de café. Había perdido peso desde Navidad, su ropa colgando suelta en su marco. «Papá», su voz se quebró. «Necesito decirte algo. Estoy escuchando». Lo sabía. No podía mirarme a los ojos. Sobre parte de ello. Valeria dijo que solo estaba optimizando las cosas, asegurándose de que tu dinero estuviera siendo manejado adecuadamente para tu beneficio. Dijo que habías estado de acuerdo, que simplemente no lo recordabas debido a tu edad. ¿Y le creíste? Quería hacerlo. Su voz era apenas un susurro. Era más fácil creerle que pensar que mi esposa estaba... Se apagó, incapaz de decir la palabra. ¿Robando a tu padre? Se estremeció como si lo hubiera golpeado en la cara. No sabía cuánto. Te lo juro, papá. No sabía sobre las cantidades, o la firma falsificada, o cualquiera de los detalles específicos. Pero sabía que algo no estaba bien, y no hice preguntas porque tenía miedo de las respuestas. Porque preguntar habría significado admitir que mi matrimonio era una mentira. Estudié a mi hijo, el niño que había agarrado mi mano tan fuertemente aprendiendo a andar en bicicleta. El hombre que había dejado que su esposa tomara el control de su vida, sus decisiones, su carácter. Daniel, lo que hiciste, lo que permitiste que sucediera, no estoy seguro de poder perdonarlo. No todavía. Tal vez nunca, asintió. Lágrimas formándose en sus ojos y derramándose por sus mejillas.
Pero estás aquí ahora. Eso cuenta para algo. Me incliné hacia adelante. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Le tengo miedo, papá. No sabes cómo es cuando está enojada. Las cosas que dice, la forma en que me mira. Oh, creo que estoy a punto de averiguarlo. Hice una pausa. Ella está planeando algo para mi cumpleaños. ¿No es así? Daniel se puso pálido, su taza de café congelada a mitad de camino hacia sus labios. ¿Cómo lo supiste? Porque eso es lo que hacen los depredadores. Escalada. Empujan por más cuando sienten que su control se desliza. Sostuve su mirada hasta que miró hacia otro lado. Dime qué está planeando. Tragó saliva con dificultad. Un documento de fideicomiso. Algo que transferiría la casa a ella y a mí después de que fallezcas. Ella dice que es solo planificación patrimonial. Pero hay una cláusula sobre si eres declarado incompetente. Todos los activos transferidos a su control inmediatamente. ¿Sí? Su voz estaba hueca. Papá, hagas lo que hagas, no firmes nada. Ni en tu cumpleaños, ni nunca. Me estiré a través de la mesa y puse mi mano en su brazo. Hijo, no tengo intención de firmar nada. Apreté una vez, luego solté. Pero creo que es hora de que Valeria aprenda que este viejo todavía tiene algunas sorpresas. Mi cumpleaños número 69 llegó en una fresca mañana de mediados de marzo. El tipo de día que comienza con un sol pálido y la promesa de la primavera después de un largo invierno. Valeria había estado planeando algo durante semanas. Yo había captado vislumbres, llamadas telefónicas en voz baja, un vestido nuevo colgado en el armario, una cita escrita en su calendario para abogado. 2 de la tarde. La advertencia de Daniel resonó en mi mente. No firmes nada. Esa noche el comedor estaba decorado con globos y una pancarta que decía, «Feliz cumpleaños, papá». La ironía no se me escapó. Hace 3 meses, en esta misma mesa, ella había anunciado que estaba congelando mis cuentas. Ahora me estaba celebrando. Pero esto no era una celebración, esto era una emboscada. Valeria había invitado a Patricia y a su esposo, y a un hombre que yo no reconocía. De mediana edad, traje costoso. Maletín. Se presentó como Lorenzo Villalobos, un abogado patrimonial. Pensé que sería agradable tener una cena familiar, dijo Valeria con su sonrisa brillante y frágil. Y ya que estamos todos juntos, tuve una idea para un regalo de cumpleaños. Algo práctico. Asintió a Villalobos, quien abrió su maletín y sacó una pila de documentos. La página superior decía, Acuerdo de fideicomiso en vida revocable. Esto es algo que Daniel y yo hemos estado discutiendo, continuó Valeria. Una forma de simplificar las cosas para el futuro. Asegura que la casa y tus otros activos se transfieran sin problemas a la familia, sin la molestia de la sucesión. Deslizó el documento hacia mí con un bolígrafo. No toqué ninguno de los dos. Eso es muy considerado, dije lentamente. ¿Puedo leerlo primero? Por supuesto. Su sonrisa no vaciló. Tómese su tiempo. Así que lo hice. Leí cada página, en voz alta, pausando para hacerle preguntas a Villalobos sobre cláusulas específicas. Sus respuestas fueron profesionales, pero cautelosas. Llegué a la página 7, sección 4.2, disposiciones de incapacidad. Esto es interesante, dije, manteniendo mi voz casual. Dice aquí que en caso de que se me considere mentalmente incapacitado, todos los activos se transfieren inmediatamente a, déjame ver, Valeria Castillo, como única fiduciaria. Levanté la vista. No, Daniel, solo Valeria. La habitación se quedó en silencio. Ese es un lenguaje estándar, dijo Villalobos rápidamente. Es solo una salvaguardia. Una salvaguardia que le permitiría controlar todo en el momento en que un médico firmara un papel, diciendo que estoy confundido. Dejé el documento. Dígame, señor Villalobos. ¿Mencionó Valeria que ya intentó que me declararan incompetente? ¿O que una trabajadora social me encontró totalmente competente mentalmente hace solo 2 meses? La compostura profesional de Villalobos se resquebrajó ligeramente.
Miró a Valeria. «Papá». La voz de Valeria había perdido su miel. «Esto es solo planificación patrimonial. No hay necesidad de ser paranoico. Aprecio la preocupación por mi patrimonio, Valeria, pero tendré que declinar». Empujé el documento de vuelta a través de la mesa. Mi abogado me ha aconsejado no firmar nada sin su revisión. ¿Su abogado? Sus ojos se estrecharon. ¿Qué abogado? Gerardo Martínez. Se especializa en leyes para personas mayores y delitos financieros. ¿Quizás ha oído hablar de él? Observé su rostro pasar por varias emociones en rápida sucesión. Confusión, cálculo y finalmente, un destello de algo que se parecía mucho al miedo. «No sabía que tenía un abogado», dijo con cuidado. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Valeria». Sonreí. «Por ejemplo, no sabes que he estado manteniendo registros detallados de cada transacción financiera en este hogar durante los últimos 3 años. No sabes que tengo copias de documentos que pensaste que estaban archivados de forma segura. Y no sabes que mañana por la mañana se presentará una demanda civil en tu contra en el Tribunal del Condado». El color desapareció de su rostro. Literalmente desapareció. Pude verlo suceder. Como ver agua salir de un fregadero. Sus manos agarraron el borde de la mesa. ¿De qué está hablando? $87,300. Esa es la cantidad que mi contable forense ha documentado como malversada de mis cuentas durante los últimos 18 meses. Más intereses y honorarios legales. Hice una pausa. Supongo que debería agradecerte por la fiesta de cumpleaños. Me ha dado la oportunidad de entregarte la notificación en persona. Daniel estaba sentado congelado en su silla, pareciendo que podría vomitar. La boca de Patricia colgaba abierta. Villalobos ya estaba empacando su maletín, claramente sin querer ser parte de lo que fuera que estaba sucediendo. Valeria se recuperó más rápido de lo que esperaba. Su rostro se endureció en algo frío y decidido. «Está delirando», dijo con voz plana. «Esto es exactamente de lo que tenía miedo. Su mente se está yendo y está atacando a las personas que intentan ayudarlo. Dejaremos que el tribunal decida de quién es la mente que se está yendo». Me levanté de la mesa. «Gracias por la cena de cumpleaños, Valeria. Ha sido memorable». Caminé hacia mi habitación, dejando el caos detrás de mí. A través del piso, podía escuchar la voz de Valeria elevándose, exigiendo explicaciones, haciendo acusaciones. La voz de Daniel suplicando. La demanda ya estaba presentada. Martínez había entregado los papeles esa tarde. Para la mañana, Valeria Castillo sería oficialmente una acusada. Al día siguiente, observé desde mi ventana cómo se acercaba el cartero. Vi a Valeria interceptar el correo como siempre lo hacía. La vi abrir un sobre dirigido a ella. Incluso desde la distancia, pude ver sus manos temblar mientras leía. El contraataque llegó más rápido de lo que esperaba. Dentro de una semana de recibir la demanda, Valeria había contratado a su propio abogado, un hombre llamado Víctor Solís, que tenía una reputación de tácticas agresivas y ética cuestionable. Presentaron una respuesta que hizo hervir mi sangre cuando Martínez me la mostró. «Ella está alegando acoso», dijo Martínez, hojeando las páginas. «Dice que usted ha estado creando un ambiente de vida hostil, siguiéndola por la casa, haciendo comentarios amenazantes, tratando deliberadamente de provocarla. Apenas he hablado con ella en semanas. También ha presentado una moción para que lo declaren mentalmente incompetente». Sacó otro documento. Está usando a Patricia como su testigo principal. Declaraciones sobre su confusión, sus lapsos de memoria, su comportamiento irracional. Esa trabajadora social ya determinó que yo era competente. Ella argumenta que eso fue hace meses, y que su condición se ha deteriorado rápidamente. Martínez me miró por encima de los papeles. «Señor Castillo, necesito ser honesto con usted. Esto se va a poner feo antes de mejorar». Tenía razón. La audiencia de competencia estaba programada para principios de abril.
Pasé 2 días siendo examinado por psicólogos y especialistas geriátricos designados por el tribunal. Me hicieron preguntas, me dieron rompecabezas para resolver. Me observaron caminar, hablar y recordar. Al final, su informe fue inequívoco. Héctor Castillo no mostraba signos de deterioro cognitivo. Su memoria era excelente. Su razonamiento era sólido. Era totalmente capaz de manejar sus propios asuntos. El juez desestimó la moción de incompetencia de Valeria en menos de 15 minutos. Observé su rostro mientras él leía el fallo. La máscara que había usado con tanto cuidado durante años se estaba rompiendo. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se apretaron y aflojaron. Cuando me miró, había puro odio en sus ojos. Pero Valeria no había terminado. Si no podía ganar en la corte, intentaría ganar en la opinión pública. 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada telefónica de un hombre llamado Tomás Bravo, un reportero de un periódico local de la ciudad. Señor Castillo, estoy escribiendo una historia sobre el abuso de ancianos en las familias. Su nuera se comunicó con nosotros con algunas afirmaciones interesantes. ¿Qué tipo de afirmaciones? Ella dice que usted la ha estado aterrorizando, que se ha vuelto paranoico y agresivo, y que ella y su hijo han estado viviendo con miedo. Ella se pinta a sí misma como la víctima de un suegro anciano que ha perdido el control de la realidad. Me reí. No pude evitarlo. Señor Bravo, mencionó por casualidad que pasé 30 años como auditor senior para la Oficina de Impuestos, que toda mi carrera se basó en atrapar a personas que mienten por dinero. Hubo una pausa. No, ella no mencionó eso. ¿Mencionó la demanda que presenté contra ella por explotación financiera? ¿O el poder notarial falsificado? ¿O los $47,000 que han desaparecido de mis cuentas? Otra pausa. Más larga esta vez. No. Le diré algo, señor Bravo. Si está interesado en una historia sobre abuso de ancianos, tengo una para usted. Pero el abusador no es quien usted cree que es. Hablamos durante más de 1 hora. Le conté todo. El anuncio en la cena familiar, la firma falsificada, la trampa del banco, la demanda. Le di la información de contacto de Rocío Torres y el número de la oficina de Martínez. Le conté sobre Eduardo Herrera, el anciano que murió después de que Valeria manejara sus finanzas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Señor Castillo, dijo Bravo finalmente, estaría dispuesto a declarar oficialmente todo esto. He estado esperando que alguien me lo pida. La historia no salió inmediatamente. Bravo era un buen periodista. Quería verificar todo, hablar con otras fuentes, construir una imagen completa. Pero me llamó 3 semanas después con noticias que cambiaron todo. Encontré a 2 personas más, dijo. 2 clientes ancianos más con los que Valeria trabajó antes de casarse con su hijo. Ambos perdieron dinero significativo. A ambos se les dijo que eran pérdidas de inversión o honorarios de gestión. Ambos estaban demasiado avergonzados para presentar cargos. ¿Están dispuestos a hablar? Una es Marta Gómez, 78 años. Perdió más de $60,000. Ella pensó que era la única. Cuando le conté sobre usted y los demás, comenzó a llorar. Hizo una pausa. El otro es Roberto Díaz, 69 años. Perdió casi $80,000. Su hija lo convenció de hablar conmigo. 3 víctimas, 3 casos separados. Un patrón de comportamiento que abarca casi 1 década. Valeria no era solo una ladrona, era una depredadora en serie que había hecho carrera robando a los ancianos. Llamé a Martínez esa noche. Necesitamos hablar con el fiscal del distrito, dije. Esto ya no es solo un asunto civil. Ya estoy en ello, respondió. He estado en contacto con la oficina del fiscal, con múltiples víctimas dispuestas a testificar y evidencia documentada de fraude en curso. Están interesados, muy interesados. La investigación tomaría tiempo. Construir un caso criminal es más lento que construir uno civil. Pero las ruedas estaban girando, y Valeria todavía no tenía idea de lo mal que se iba a poner. El caso contra Valeria se construyó más rápido de lo que esperaba.
El artículo de Tomás Bravo salió a principios de mayo, y en una semana, 2 víctimas más se habían presentado. Marta Gómez, de 78 años, había perdido $62,000 en 2 años. Roberto Díaz, de 69 años, y confinado a una silla de ruedas después de un derrame cerebral, había perdido casi $80,000. Ambos tenían la misma historia. Valeria había sido encantadora, servicial, confiable, hasta que dejó de serlo. La oficina del fiscal del distrito abrió una investigación formal. Los detectives nos entrevistaron a los 3, revisaron registros bancarios, rastrearon transferencias de dinero a través de múltiples cuentas e instituciones. El trabajo de Rocío Torres resultó invaluable. Ella ya había documentado los patrones que los fiscales necesitaban ver. Les ahorró semanas de investigación. Para fines de mayo, el fiscal estaba listo para avanzar con cargos penales. Pero antes de que eso pudiera suceder, tenía una carta más por jugar. Martínez había llegado a un acuerdo con la oficina del fiscal. Si Daniel aceptaba testificar contra su esposa, proporcionando conocimiento interno sobre los esquemas, las falsificaciones, la escalada planeada, recibiría inmunidad de enjuiciamiento por cualquier papel que hubiera desempeñado. No era un pase libre. Todavía tendría que enfrentarme a mí, y ese era su propio tipo de castigo. Pero lo mantendría fuera de prisión. Me reuní con mi hijo en la misma cafetería donde habíamos hablado antes. Esta vez, se veía diferente. Todavía agotado. Todavía atormentado por lo que había permitido que sucediera. Pero había algo nuevo en sus ojos. Determinación, tal vez. O los primeros indicios del coraje que debería haber mostrado hace años. «Quieren que testifique», dijo, envolviendo sus manos alrededor de una taza de café que se había enfriado. Martínez llamó. Dijo que si coopero completamente, no seré acusado. Lo sé, yo lo sugerí. Me miró, la sorpresa rompiendo a través de su agotamiento. Tú lo hiciste. Eres mi hijo, Daniel. Estoy furioso contigo. Y no estoy seguro de que alguna vez vuelva a confiar completamente en ti. Pero sigues siendo mi hijo. Hice una pausa, dejando que el peso de eso se asentara. La pregunta es, ¿estás listo para decir la verdad? ¿Toda la verdad? No más esconderse. No más fingir que no viste lo que estaba sucediendo. Se quedó callado por un largo momento. El zumbido de la cafetería nos rodeaba. Conversaciones. El siseo de una máquina de café expreso. La vida normal continuando mientras las horas colgaban en la balanza. Luego asintió. Sabía sobre el poder notarial. Sabía que la firma era falsificada. Ella la practicaba en nuestra mesa de cocina, noche tras noche, y fingí que no veía. Sabía que estaba moviendo dinero, tomando más de lo que debería, creando gastos falsos. Su voz se quebró. Lo sabía, papá, y no la detuve porque fui débil, porque ella me hacía sentir que no era nada sin ella, como si no pudiera sobrevivir por mi cuenta. ¿Y ahora? Ahora quiero arreglarlo, cueste lo que cueste. 2 días después, Daniel dio su declaración formal al fiscal del distrito. Confesó todo. Los documentos falsificados, la manipulación financiera sistemática, el plan a largo plazo para finalmente declararme incompetente y apoderarse de la casa. También reveló algo que yo no había sabido. Patricia había estado activamente involucrada desde el principio, haciendo llamadas telefónicas para organizar la visita falsa de la trabajadora social, difundiendo rumores sobre mis problemas de memoria, para construir un rastro de papel para el reclamo de incompetencia. Las órdenes de arresto se emitieron esa misma tarde. Yo no estaba allí cuando se llevaron a Valeria. Me enteré más tarde por Martínez, quien había obtenido detalles de contactos en el departamento de policía. 2 oficiales llegaron a la casa, mi casa, alrededor de las 4 de la tarde un martes. Valeria abrió la puerta con su ropa de yoga, probablemente esperando la entrega de un paquete. Según Martínez, ella no lo creyó al principio. Seguía insistiendo en que había habido un error, exigiendo llamar a su abogado, amenazando con demandar a todos los involucrados por acoso.
No fue hasta que las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, que la realidad finalmente la golpeó. Patricia fue arrestada en su propia casa una hora después. Se fue tranquilamente. Aparentemente demasiado sorprendida para resistirse. La audiencia de fianza se llevó a cabo a la mañana siguiente. Asistí. Sentado en la parte trasera de la sala del tribunal con Martínez a mi lado, viendo a la mujer que había intentado robar los ahorros de mi vida de pie, ante un juez con un mono naranja. El fiscal presentó los cargos: explotación financiera de 3 adultos mayores, falsificación de delito grave, fraude bancario, robo de identidad, conspiración, pérdidas documentadas totales que superan los $180,000. La fianza se fijó en $250,000. El rostro de Valeria se puso gris cuando escuchó el número. Ella no tenía esa cantidad de dinero. Ya no. Sus activos habían sido congelados a la espera de la investigación. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Mientras el alguacil se movía para escoltarla afuera, Valeria vio a Daniel en la sala del tribunal. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Cualquiera que fuera la compostura que había mantenido, se hizo añicos por completo. ¡Tú! Se abalanzó hacia la barandilla, los guardias agarrando sus brazos. Tú hiciste esto, me traicionaste, después de todo lo que hice por nosotros, todo lo que sacrifiqué. Daniel mantuvo su posición, pálido, temblando pero de pie. ¡Arruinaste todo!, gritó Valeria. Su voz resonó en las paredes de la sala del tribunal. Te haré pagar por esto. ¿Me oyes? Te destruiré. Los guardias la arrastraron hacia la puerta. Ella se retorció en su agarre, sus ojos salvajes, finalmente encontrándome en la última fila. ¿Y tú? Escupió las palabras como veneno. ¿Crees que has ganado, viejo? Esto no ha terminado. Esto nunca terminará. Sostuve su mirada con calma. No me estremecí. No miré hacia otro lado. En realidad, Valeria, dije en voz baja, creo que sí. La puerta se cerró detrás de ella. La sala del tribunal quedó en silencio. Daniel caminó hacia donde yo estaba sentado. Sus manos temblaban. ¡Papá! Su voz se rompió. Lo siento mucho, por todo. Miré a mi hijo. El niño que me había decepcionado. El hombre que finalmente había encontrado su carácter. Lo sé, hijo, lo sé. El juicio duró 3 semanas. Al final, no había duda sobre el resultado. La fiscalía presentó un caso devastador. Los registros bancarios mostraron robo sistemático durante casi una década. A través de múltiples víctimas, testigos expertos declararon sobre las firmas falsificadas, demostrando cómo diferían de mi firma auténtica. Marta Gómez se derrumbó en el estrado describiendo cómo Valeria se había hecho amiga de ella en la iglesia. Ofreció ayudar a administrar sus inversiones, y lentamente drenó los ahorros de su vida mientras le sonreía todos los domingos. Roberto Díaz dio su testimonio desde una silla de ruedas, su voz firme a pesar de la emoción visible en su rostro. Su hija estaba sentada detrás de él. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras describía haber perdido $80,000, dinero que había ahorrado para la educación de sus nietos. Y Daniel testificó. Respondió a cada pregunta que hizo el fiscal. Admitió cada fracaso y cada momento de ceguera voluntaria. No se guardó nada, cuando el abogado defensor intentó pintarlo como poco confiable. Daniel miró directamente al jurado y dijo: Fui un cobarde que dejó que su esposa robara a su padre. He terminado de ser un cobarde. Fue, a su manera, la cosa más valiente que lo había visto hacer. La defensa de Valeria intentó todos los ángulos. Afirmaron que ella era simplemente una mala administradora financiera, no una criminal. Sugirieron que sus víctimas estaban confundidas, no eran confiables. Quizás sufrían de problemas de memoria ellos mismos. Argumentaron que el testimonio de Daniel estaba contaminado por su propia culpa, que estaba tratando de salvarse a sí mismo sacrificando a su esposa. Nada de eso funcionó. La evidencia era demasiado clara, el patrón demasiado obvio.
Cuando llegó el veredicto, culpable de todos los cargos, Valeria se sentó inmóvil en la mesa de la defensa. Su rostro estaba en blanco, vacío, como si alguien hubiera apagado una luz detrás de sus ojos. La mujer segura que una vez controló cada habitación en la que entraba finalmente se había quedado sin movimientos. Luego vino la sentencia. La jueza, una mujer severa llamada Patricia Morales, revisó el historial de Valeria. Sin condenas previas, pero 3 patrones documentados de explotación financiera a ancianos. Pérdidas combinadas que superan los $230,000. Señora Castillo, dijo la jueza, mirando directamente a Valeria, lo que ha hecho representa una traición fundamental a la confianza. Usted apuntó a personas vulnerables, individuos ancianos que creían que los estaba ayudando, y usted les robó sistemáticamente. Esto no fue un error. Este fue un patrón calculado y continuo de comportamiento depredador. Valeria miró hacia adelante, expresión congelada, sin ofrecer respuesta. Por el cargo de explotación financiera de adultos mayores, la sentenció a 6 años. Por falsificación, 3 años para ser cumplidos consecutivamente. Por fraude bancario, 2 años concurrentes. Hizo una pausa para dejar que los números se asimilaran. Sentencia total: 8 años. Con elegibilidad para libertad condicional después de 4 años cumplidos. Además, se le ordena pagar la restitución completa, totalizando $232,000. Los hombros de Valeria se desplomaron hacia adelante. Su cabeza cayó. La mujer pulida y segura que había anunciado en mi mesa durante la cena familiar que tenía el control de mis finanzas, se había ido. En su lugar se sentaba alguien pequeña, derrotada, quebrada por el peso de sus propios crímenes finalmente alcanzándola. Patricia, acusada como cómplice, recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Ella había cooperado una vez que se dio cuenta de cuán profundos eran los esquemas de su hermana. Después de la sentencia, me paré fuera del juzgado con Daniel. El sol de finales de verano era cálido en mi cara. Los pájaros cantaban en los árboles que bordeaban la calle. La vida continuaba, incluso después de todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Daniel en voz baja. Ahora avanzamos. Lo miré. Voy a vender la casa. Parpadeó sorprendido. ¿Qué? Demasiados recuerdos. No todos buenos. Me encogí de hombros. Estoy pensando en un condominio en el centro cerca de los restaurantes que me gustan. En algún lugar sin un dormitorio principal que alguien más haya reclamado como suyo. Daniel guardó silencio por un largo momento. Luego, solicité el divorcio. Los papeles pasaron la semana pasada. Lo sé. Estoy buscando un apartamento. Necesito averiguar quién soy sin que ella me diga quién ser. Esa es probablemente una buena idea. Se volvió para enfrentarme completamente. Papá, no sé cómo arreglar esto. Lo que dejé pasar, de lo que fui parte. Fui un cobarde. Te fallé en todas las formas en que un hijo puede fallarle a su padre. Sí, lo hiciste. No lo suavicé. Necesitaba escuchar la verdad sin amortiguación. Pero también te levantaste cuando importaba. Dijiste la verdad cuando mentir habría sido más fácil. Hice una pausa. Eso no borra lo que hiciste, pero es un comienzo. ¿Podemos volver a estar bien alguna vez? Lo pensé. Sobre todos los años que habíamos perdido. Sobre el niño que solía agarrar mi mano aprendiendo a andar en bicicleta. Sobre el hombre que finalmente había encontrado el coraje para ser honesto. Ven a cenar, dije finalmente. El próximo mes, para la gran cena familiar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? Solo nosotros dos, sin invitados, sin sorpresas, sin documentos para firmar. Casi sonreí. Yo haré el pavo, tú trae el postre. La cena especial llegó en una mañana fresca y clara. Me había mudado a mi nuevo condominio para entonces. Un lugar de 2 habitaciones con vista al centro de la ciudad. La cocina era más pequeña que la anterior, pero se sentía más mía. Daniel apareció al mediodía cargando un pastel de nuez y una botella de vino. Se veía mejor de lo que lo había hecho en meses.
todavía cargando el peso de todo lo que había sucedido. Pero había vida en sus ojos de nuevo. Cocinamos juntos. Hicimos el relleno con la receta de mi esposa. Asamos el pavo hasta que la piel estuvo dorada. Cuando nos sentamos a comer, solo nosotros dos en una pequeña mesa junto a la ventana, serví 2 copas de vino. Hace un año, dije, tu esposa se puso de pie en mi mesa y anunció que estaba tomando el control de mis finanzas. Todos aplaudieron. Levanté mi copa. Mucho ha cambiado. Daniel levantó su copa encontrando mis ojos. Por la justicia, dije, y por las segundas oportunidades. Bebimos. Afuera, la ciudad se extendía debajo de nosotros. Las luces parpadeaban encendiéndose a medida que se acercaba la noche. No era lo mismo que antes, nunca lo sería. Pero era honesto, era real, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía como familia. Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro nuevo canal, Venganza Fría, ya que este pronto dejará de existir. Pueden encontrar un enlace al nuevo canal en la sección de colaboración de este video, en la descripción o en los comentarios. Suscríbanse para no perdernos y poder seguir escuchando historias interesantes sobre venganza. Gracias por su atención.